Un saludo para todos. Continuamos con nuestro capítulo de series. Y en particular vamos a continuar dentro de este tema de series con suma conocida. Habíamos considerado en el video anterior las series geométricas. Hoy vamos a cerrar este tema tratando las últimas dos series, ¿no? La telescópica y la armónica. Entonces, la serie telescópica, también conocida como serie desplegable, la vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, una serie, denotada de esta manera, diremos que es telescópica si este término general, el A sub n, se puede expresar como una diferencia de términos que tienen la propiedad de ser consecutivos. Es decir, términos de esta forma. Bn y el que le sigue, que es el n más 1. Esa es una manera de representarla. Otra es esta, ¿no? N más 1 menos Bn. Entonces, en ambos casos son consecutivos. Entonces, vamos a hacer el análisis para esta escritura y luego consideraremos un ejemplo que contiene este caso. Y van a ver que la idea, la manipulación que se hace es similar. Ok, entonces vamos a considerar la enésima suma parcial. Entonces, la enésima suma parcial para la serie esta, cuyo término general es el A, que estamos expresando como la diferencia de términos consecutivos. Vamos a ver qué resulta de este análisis o de esta escritura cuando tomamos aquí el límite cuando n tiende a infinito. Pero comenzamos entonces escribiendo esta diferencia para el caso de las sumas parciales, es decir, hasta n. Entonces, cuando evaluamos esto en 1, nos va a quedar aquí B1 y aquí I es 1, recuérdense, 1 aquí más 1 da 2. Entonces vamos a restar estos dos términos, B1 menos B2. Cuando evaluamos en 2, nos va a quedar 2 y 3, B2 menos B3. Cuando evaluamos en 3, quedará B3 menos B4. Y así hasta el último, cuando I es n, que vamos a tener Bn menos el n más 1. Entonces, cuando recorremos esta suma desde igual 1 hasta n, están apareciendo estas diferencias de términos, que son diferencias consecutivas. Y lo que notamos es que el segundo elemento de cada paréntesis se va a cancelar con el primero que le sigue. Eso lo vamos a tener acá, lo vamos a tener acá. Acá, si hubiera un B4, pero también se cancelaría. Y aquí, en este paréntesis, si hubiera un Bn, se cancelaría con este. Al final, solamente sobreviven, después de esta epidemia de cancelaciones, solamente sobrevive el primero y el segundo. Entonces, es por eso que esto es igual a B1 menos B de n más 1. Ahora sí tomamos el límite. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Entonces, aquí arriba, tomamos n infinito y de este lado recordamos que esto se puede expresar, esto que está acá, acabamos de ver que es igual al B1 menos el B de n más 1. ¿Okay? Cuando se da esta diferencia de términos consecutivos. Entonces, al tomar el límite, nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de B1, por propiedades, podemos tomar la resta aquí de los límites, menos el límite cuando n tiende a infinito de esta parte, que es la que depende de n. Esto es un número, es una constante. Nosotros sabemos que el límite de la constante va a ser B1. Entonces, al final, la fórmula para calcular la suma de la serie telescópica va a ser esto que está acá. Entonces, cuando nosotros identificamos que tenemos una diferencia de términos consecutivos, podemos utilizar esta fórmula para calcular la suma de la serie telescópica. Esta serie que se despliega
en términos consecutivos, en diferencias de términos consecutivos. Un ejemplo, este ejemplo es un clásico. Cada vez que ustedes van a un libro de texto, este generalmente es uno de los típicos para ilustrar lo que son las series telescópicas. Entonces, para darnos cuenta que efectivamente esto se puede expresar como una diferencia de términos consecutivos, vamos a descomponer esta fracción, ¿okay?, esta función racional, un cociente de polinomio, en fracciones simples, en lo que se llama también fracciones parciales. Entonces, aquí sacamos factor común n, nos quedan dos factores, n más 1, y nos damos cuenta, bueno, de que esto se podría descomponer en dos fracciones parciales, en dos fracciones simples. Habría que identificar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, combinamos estos dos términos. Entonces sacamos denominador común n por n más 1, n por n más 1, entre n da n más 1, A por n más 1, n entre n por n más 1, entre n más 1 da n, por eso que tenemos b por n. Entonces, si nosotros deseamos acá que esta fracción, esta función racional, sea igual a esta, en este que tenemos aquí la igualdad, entonces ya a nivel del denominador tenemos la misma cantidad. Entonces, falta la igualdad a nivel del numerador. Entonces, es por eso que para que esos dos términos que estoy destacando en esta parte de arriba sean iguales, debe satisfacerse esta ecuación. Entonces, esta ecuación se debe satisfacer para cualquier valor de n. Y en particular, hay dos valores que son inmediatos para calcular A y B. Fíjense que si n es 0, nosotros sustituimos la n por 0, nos va a quedar aquí A por 0 más 1 más B por 0. Eso tiene que ser igual a 1. Y bueno, 0 más 1 es 1. Por A es A. B por 0 es 0. Entonces nos queda ya directamente que A es 1. Y si ustedes igualan en n igual menos 1, bueno, esta parte de A va a desaparecer, nos va a quedar menos 1 más 1, 0 por A, 0, y aquí tenemos menos B igual a 1, que al despejar nos da que B es menos 1. Entonces ya encontramos los valores de las dos constantes que nos van a permitir pasar esta función racional en dos fracciones simples. ¿Okay? La logramos descomponer entonces en fracciones parciales, que es lo que indico aquí. Y cuando analizamos, o sea, nosotros estamos pasando, fíjense, de nuestro, este es el ADN, y nosotros entonces estamos logrando escribir el ADN como una diferencia de términos consecutivos. Este que está acá es el B de n, y este que está acá es el B de n más 1. Fíjense que si ustedes evalúan este en n más 1, obtienen el siguiente, ¿no? Entonces, eso nos indica que logramos expresar el término enésimo de la serie inicial como una diferencia de términos consecutivos. Entonces, cuando tomamos ahora el límite, consideramos la serie ya infinita, que la podemos expresar como una diferencia, aplicamos la fórmula. Recuérdense que la fórmula es esta que tenemos acá. ¿Quién es B de 1? Bueno, B de 1, ¿cómo lo obtenemos? Agarramos B de n, que es 1 entre n, y lo evaluamos en n igual a 1. Bueno, eso da 1 entre 1, da 1. Este es el B de 1. Y este es el B de n más 1. Entonces, cuando tomamos el límite acá, nos va a quedar el límite de una constante, límite cuando n tiende a infinito, de 1, menos el límite cuando n tiende a infinito del término aquí enésimo más 1, o sea, 1 entre n más 1, y este límite, bueno, cuando n tiende a infinito está en el denominador, este límite está tendiendo a 0, el resultado definitivo es que es este 1. Entonces la serie telescópica original converge y lo hace a ese valor, que es 1. Vamos a considerar un segundo ejemplo. Entonces, cuando nosotros analizamos esto,
nos damos cuenta que tenemos dos series aquí que estamos combinando. Una de ellas es es telescópica, porque lo acabamos de ver en el ejemplo previo, ¿no? 1 entre n cuadrado más n lo podemos descomponer en una diferencia de términos consecutivos. Entonces es una serie telescópica. Y la primera es una serie geométrica. Lo único es que está comenzando en n igual a 1. Tenemos que convertirla o transformarla de manera que ella inicie en n igual a 0. Me parece que las series geométricas las habíamos representado de esta manera, ¿no? Ellas comienzan en 0 y se escriben de esta manera. Aparece la constante A, la razón R y el índice n aquí como exponente. Entonces, esta que está acá, la vamos a manipular de manera de transformar el índice inicial, que está en 1, para que comience en 0. Entonces, estamos en 1 y queremos ir a 0. Hay un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Entonces, de la posición n, vamos a pasar a n más 1. Entonces, tenemos que evaluar esta suma aquí en n más 1. Entonces, reemplazamos la n por n más 1. Nos va a quedar n más 1 menos 1. Eso va a dar n. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos aquí? N más 1 menos 1 es igual a n. Entonces, aquí identificamos la razón es 2 séptimos, y A, esto es A, 4 tercios, y la razón 2 séptimos. Como la razón es menor que 1, la serie converge y lo hace a este valor, ¿no? A 28 quinceavos, luego de aplicar la fórmula, ¿no? La segunda serie es una serie telescópica que vimos en el ejemplo anterior que convergía a 1. Entonces, la serie original, que se compone de la suma de estas dos series, ella va a converger a lo que converge la geométrica, que es 28 quinceavos, más la suma de la serie telescópica, que es 1. La suma da un resultado de 43 quinceavos. Entonces, esta segunda serie, converge y lo hace a este valor, 43 sobre 15. Entonces, aquí estamos usando el hecho que la serie de una suma de series que convergen, bueno, el resultado es también una serie convergente. Vamos a cerrar con este último ejemplo, ¿no? De serie, en cuanto a series telescópicas. Y esta es una serie telescópica. Fíjense que ahora la diferencia de términos consecutivos, nosotros habíamos hecho el análisis de esta manera, ¿no? La escritura que habíamos considerado era esta, ¿no? Bn menos Bn más 1. Entonces, ahora lo estamos escribiendo de esta forma. Entonces, cuando ustedes establecen la diferencia de términos, van a obtener algo de este tipo, ¿no? B2 menos B1. Luego el siguiente va a ser B3 menos B2 más lo que hicimos al inicio, ¿no? B4 menos B3 más, etcétera. Y el último, cuando evaluamos en n, va a ser el n más 1 menos el b de n. Entonces, al final, todos estos, el B2 se va a cancelar con el B2, el B3 aquí se va a cancelar con el B3, el B4 también se va a cancelar, y el Bn también se va a cancelar. Los que van a sobrevivir van a ser el B de n más 1 y el menos B1. Entonces, cuando tenemos la diferencia expresada de esta manera, la fórmula general va a quedar de esta manera. Entonces, bueno, vamos a aplicar eso a la serie del ejemplo. Entonces, empleando esta fórmula a la serie dada, ¿sí? Nos damos cuenta, bueno, que en definitiva esta está de esta manera porque
Si este es el término n-ésimo, este es el b de n, este definitivamente es el b de n más 1. Entonces, cuando consideramos la serie infinita y aplicamos la fórmula que es esta, escribimos aquí el límite. El límite cuando n tiende a infinito del término n más 1 menos el b en 1. ¿Quién es b en 1? Bueno, evaluamos el término enésimo, que es igual al neperiano de 1 más 1 entre n, lo evaluamos en n igual a 1. Y aquí nos va a quedar 1 entre 1, que es 1. 1 más 1 es 2. Entonces, esto es igual, el b de 1 es igual al neperiano de 2. Cuando tomamos este límite por la continuidad de la función logarítmica, nosotros podemos intercambiar el límite con el neperiano. Entonces, esto que está aquí nos va a quedar logaritmo neperiano del límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n más 1. Y este límite es 1. Porque tenemos 1 más 0. Cuando n tiende a infinito, esto da 0. Nos queda el límite de 1, que es 1, y cuando sacamos el neperiano de 1, eso da 0. Menos el neperiano de 2, que habíamos calculado previamente, por lo tanto la serie dada converge y lo hace a ese valor, que es menos neperiano de 2. Entonces, con este ejemplo, concluimos lo que es el tratamiento de la serie telescópica. Vamos a cerrar con la serie armónica, que es el último caso de serie con suma conocida que vamos a considerar. La serie armónica se define de esta manera: la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n. Entonces, vamos evaluando aquí en los distintos valores del índice n. Cuando evaluamos en 1, esto da 1 entre 1, 1, 1 entre 2, un medio, 1 entre 3, un tercio, un cuarto. El término aquí general es 1 sobre n. Si sumamos todos esos términos, el resultado es infinito. La serie armónica diverge siempre. Fíjense que aquí no comenzamos en 0. ¿Por qué? Bueno, porque no está definido. Tendríamos 1 entre 0. Entonces, la posición inicial de la serie armónica es 1. Y les repito, es una serie divergente. Entonces, vamos a concluir con un ejemplo donde consideramos esta serie que se compone de la diferencia de dos series. Entonces, nosotros sabemos que la primera serie, bueno, esto lo vamos a desglosar en dos, que es lo que tenemos aquí abajo, ¿no? La primera es una telescópica y la segunda es una armónica. Entonces, esta diferencia de serie nosotros podemos extraer en la primera la parte numérica, que es menos 2, y lo que queda es una serie telescópica que ya vimos y demostramos en el ejemplo que ya converge y lo hace al valor de 1. Y esto lo podemos separar la siguiente: extraemos la parte numérica, que es 1/5, y lo que queda es una serie armónica, y esa serie armónica diverge. Entonces, aquí tenemos una resta de series donde una de ellas diverge, el resultado diverge. ¿Okay? Gana aquí la serie armónica. La serie armónica domina en esta combinación de series. Ahora sí, con esto culminamos este tema de series con suma conocida. Les agradezco su atención y les deseo el mejor de los días.